Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un espacio del aula, a un espacio de aprendizaje, de conocernos, de seguir avanzando, de seguir fomentando el conocimiento. Y bueno, acá con el aula, quienes nos ven, nos escuchan, pues muy atentos porque en este nuevo episodio vamos a estar con alguien que aprecio un montón y que en pandemia nos apoyó muchísimo en todo este tema de entender qué era lo que sucedía. Y pues bueno, qué bueno traerlo hoy a este espacio, a este podcast, a este Aula Talks, a todos los formatos en los que ustedes nos puedan encontrar. Y pues bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Juan Ricardo Morales, docente universitario en la Universidad de los Andes. Juan Ricardo, bienvenidísimo al aula y a este espacio. Qué rico tenerte acá. Gracias por haber aceptado la invitación. El agradecido soy yo, muy complacido con la oportunidad de compartir contigo y con las personas que están en el aula, que ustedes viven convocando, involucrándonos en procesos de aprendizaje que son tan importantes para las personas y para las organizaciones. Y muy interesado y muy motivado y con toda la expectativa de qué es lo que quisieras compartir conmigo. Bueno, pues tenemos unas preguntas preparadas porque pues no íbamos a improvisar en esta visita tuya y quisiera empezar ya de una con el tema de la docencia y preguntarte un poco cuál es ese propósito de un docente universitario para fomentar país. Mira, Joana, la pregunta que me planteas es una pregunta que puede tener una respuesta corta y puede tener una respuesta larga. Siento que desde el punto de vista de una respuesta corta es que nosotros en principio somos los llamados a marcar la diferencia en el destino de la gente. Okay. En buena medida, lo que hace o debería hacer un docente es comprender que en sus manos tiene el destino de quienes la vida pone ante sí para que ellos le generen una perspectiva de desarrollo y de aprendizaje. Hay un personaje a quien admiro mucho, falleció curiosamente precisamente en el año de la pandemia, que es Sir Ken Robinson, un británico, dedicado a los temas de educación, ampliamente conocido, autor de diversos libros, uno de ellos, El Elemento. Curiosamente, el concepto que tiene Robinson sobre el elemento es muy particular porque para él el elemento es estar uno como en el ambiente donde encuentra mayores posibilidades de desarrollo. Uh-huh. Siempre anoto que si él hubiera sido caleño y no británico, seguramente le hubiera puesto ese libro Salsa. Porque los latinos y los colombianos nos sentimos en nuestra salsa. Uno nunca dice, yo me siento en mi elemento. Pero en inglés, efectivamente, the element es un concepto que se asocia en cierta forma a una salsa. Y creo que este personaje anotaba que en varias de sus intervenciones que se consiguen en esta página de TED, uh-huh. La enorme responsabilidad que tiene la escuela y en general todos los procesos de formación, y cómo en muchas ocasiones ese papel, esa responsabilidad que deben cumplir las instituciones educativas, pues no se satisface. Y no se satisface porque no es tan extraño encontrar personas que cumplen ejercicio docente y lo que resultan es en cierta forma frustrando, maltratando, uh-huh. inhabilitando las capacidades con que las personas cuentan. Entonces, un docente está llamado a crear en cierta forma un contexto de reflexión creativa, crítica, analítica sobre lo que representa el construir una nación. Construir una nación no es un tema sencillo, implica la confluencia de voluntades e intereses de múltiples actores y por supuesto que la juventud es uno de ellos. Y en ese sentido creo que el papel más importante que podría cumplir la educación es formar personas capaces de cuestionar tanto los presupuestos tradicionales con los que las personas se mueven, pero incluso ser capaces, como en alguna ocasión le escuché a Alejandro Gaviria, incluso antes de que fuera rector de la Universidad de los Andes, de adquirir la máxima opción de desarrollo intelectual y personal de una persona, que es ser autosubversivo. Ser autosubversivo lo entendía Gaviria como la capacidad para cuestionar sus propios presupuestos, porque eso es algo propio también de la juventud, ¿no? Uh-huh. Ven la realidad como la quieren ver y sienten que todo debería ser así. Entonces, creo que hay un papel enorme para fomentar país. Bueno, y junto con eso, pues viene un cambio, ¿no, Ricardo? ¿Y cómo ha sido esa experiencia de pasar a lo presencial y a lo digital en la docencia? O sea, ¿cómo ha sido ese reto?
Yo tengo que confesarte que yo ya tenía alguna práctica, digamos, en virtualidad antes de que surgiera la pandemia. Me correspondió la fortuna en un programa que inició la Universidad de los Andes hace más o menos unos 15 años, en una alianza que tenemos con una organización chilena, una empresa chilena que se llama iClass, de impulsar programas blended, mixtos, presenciales y virtuales. Y a mí me correspondía en buena medida dar todo el soporte virtual en la plataforma, etcétera, a lo cual se sumaban las sesiones presenciales. De tal manera que pues no fue algo totalmente nuevo para mí, pero sí tengo que reconocer que la pandemia y toda la condición, el imperativo de tener que vincularnos de una manera virtual, me permitió a mí hacer una reflexión que yo creo que es un poquito atípica, porque en muchas ocasiones las personas consideran que la tecnología aleja, que el instrumento aleja. Yo no estaría tan convencido de ello. Yo siento que el tema de la tecnología pasa como siempre han hablado de la tecnología, ¿no? Es decir, un cuchillo, pues es un instrumento que puede ser fabuloso para hacer muchas cosas, incluso constructivas y desarrollar opciones, y hasta para salvarse en una determinada situación, pero también puede ser un arma criminal. Entonces creo que el fenómeno no está tanto en la virtualidad, no está tanto en la tecnología, está en la disposición que tenemos frente a la tecnología. Yo tengo que reconocer que tengo estudiantes y que tuve la oportunidad de compararlos en su actitud en la presencialidad y su actitud en la virtualidad. Y me encontraba cosas absolutamente sorprendentes, personas que en la presencialidad eran muy activos, eran muy participativos, muy involucrados, y en la virtualidad prácticamente se marginaron. Y lo contrario, personas que en determinado momento en la presencialidad eran muy parcos, se les notaba un poquito retraídos, en algunas ocasiones hasta tímidos, y llegó la virtualidad y hubiera sido como si hubieran tenido un renacer, ¿no? Porque como si hubiera visto, como si uno se encontrara con otra persona. Con otra persona. Y eso es un elemento para mí fundamental, y yo creo que tiene que ver un poco con el tema de la diversidad humana. Por eso, cuando las personas hablan de que hay una abierta distancia, siempre me pregunto si el hecho de que trabajemos de manera distante es algo tan nuevo. Si la tecnología es distinta. Antes los científicos tenían que interactuar a través de cartas que iban en barcos y se demoraban meses, cuando no años, en llegar. Pero había un trabajo remoto. No era que el trabajo remoto no existiera. Sí existía. Claro, en las condiciones actuales no. Y tal vez lo que resultaba más importante y más trascendente es un poco el que la tecnología sí exige un elemento, sobre todo para nosotros los docentes, muy particular. Tenemos que estar mucho más atentos y presentes. La tecnología nos lo impone. Yo, por ejemplo, tenía o sigo teniendo un precepto que no siempre se me cumple, por infortunio, y es tener las cámaras encendidas. Me parece que ese es un tema crítico. Todavía no pasa, todavía la tenemos apagada. Todavía la gente tiende a apagarlas. Yo en las clases de las maestrías de las que soy docente, que me tuve en clases virtuales, y algunas todavía quedan, incluso por solicitud de los estudiantes, curioso, ¿no? Sí. Hace poco tenía unas clases con una maestría en Barranquilla, y la última clase que teníamos, yo tenía alguna dificultad para llegar. Las clases son viernes y sábados, y tenía una dificultad para llegar el viernes. Entonces dijimos, pues hacemos una clase virtual y el día siguiente lo hacemos presencial. No hagamos todo virtual. Bueno, y lo hicimos todo virtual, o sea que pude también confrontar la condición del grupo, un grupo que había tenido plenamente en presencialidad, entrar a la virtualidad. Y creo que también la experiencia sigue siendo para mí gratificante. Creo que yo no me quejo de la tecnología. Creo que es un imperativo, creo que no podemos ponernos a discutir con ella. Sí, es como, yo quisiera pensar si todavía, en condiciones relativamente normales, por supuesto, hay alguien todavía que le ponga pañales de tela a los hijos. Yo creo que ya eso no existe. Y creo que hay que aceptarlo, porque alguien podrá inventarse que serían malnutritivos, que alérgicos, que no sé qué, pero las posibilidades de tener uno que evitarse, el tener que estar trasegando con el lavado de los pañales, es algo bastante significativo. Entonces, creo que es algo que tenemos que aceptar, que tenemos que asumir y que tenemos que enriquecerlo. Porque yo siento, como te digo yo, que hay personas que se crecen en la virtualidad. En la virtualidad. Bueno, y hablando como todo de esos cambios, Juan Ricardo, como de todo que pasó, ¿no? Y que nos sacudió y que quisiéramos o no, pues nos tocó cambiar. De alguna manera nos hemos ido preparando como a este pospandemia.
Y si pudiera hacerlo en una pregunta, podríamos hablar de liderar con otros o de liderar a otros. ¿Cómo se podría resumir un poco esta nueva situación? ¿Vamos a liderar con otros? ¿Vamos a liderar a otros? Curiosamente, yo creo que aquí hay algo muy particular porque habría diferentes acepciones, diferentes preposiciones que se pueden utilizar con el liderazgo, ¿no? Liderar a otros, liderar con otros, liderar para otros. ¿Sí? Yo creo que todos tienen una premisa básica y es liderarse inicialmente a sí mismo. Yo no sé si las personas son conscientes que la pandemia tuvo efectos bastante diversos y con diferentes grados de profundidad, ¿sí? Yo suelo decir en mis clases que hubo gente que se enteró que estaba casada con la pandemia, ¿sí? Que no sabían que estaban casados. Tenían un pernoctadero, llegaban en la noche, tenían una pareja. Si tenían un momento bueno, pues hasta hacían el amor. Al otro día madrugaban y se iban. Y si tenían mucho viaje, pues era aún más ocasional la condición del compartir. Y la pandemia, que impuso la necesidad de realmente convivir, hizo que muchas parejas no sobrevivieran. Así es. En un balance que hacíamos con mi comba, como le digo yo a mi señora, que es mi compañera de batallas, hacíamos análisis, más o menos pusimos a reflexionar entre las parejas de ella y las parejas que yo conozco y que las parejas que los dos conocemos, nos daba un número como de 80. y encontramos que de esas 80 parejas, cerca de 20 no sobrevivieron. Es un porcentaje muy alto. Muy alto. ¿Sí? Sí, quiere decir que convivir no es tan simple. Y la convivencia empieza por un liderazgo con uno, de uno mismo. Y lo mismo pasa en las organizaciones. Uno primero tiene que, si quiere en principio gestionar el proceso con otras personas, tal vez el primer proceso que tiene que gestionar es el proceso consigo mismo. Tengo que confesar que de las preposiciones posibles, liderar con, liderar para, liderar a, me siento mucho más cómodo con liderar con, y siento que el momento lo impone. Creo que no es un tema solamente de que me guste o no me guste una preposición. Creo que lo que está detrás de esto es que el liderazgo, no solamente como concepto, sino como ejercicio, como práctica, porque en cierta forma el liderazgo es un hacer con sentido que surge del ser, ¿sí? Y en esa perspectiva cambia también. Las cosas evolucionan, el ser humano evoluciona, Cambiamos. El liderazgo evoluciona. No podemos pedirle a la sociedad de hoy tener los mismos liderazgos que tuvimos hace 100 años o hace 20 o 30. Hoy se requiere otro liderazgo. Hoy la sociedad, las comunidades, las organizaciones, las empresas están pidiendo unos liderazgos distintos. Por una razón muy simple, que me imagino que tú lo debes haber experimentado, muchas personas lo experimentan, y es tener que coordinar trabajo con personas que técnicamente pueden ser mucho más fuertes que tú. Así es. Dominan el tema mucho mejor. Razón de más por la cual en el liderazgo de antes, que era el liderazgo del que sabía, el liderazgo que tenía las respuestas, el líder a quien tiene las respuestas, el que sabía, el que decía para dónde había que ir, pues hoy ya no es posible, porque pues tiene a alguien a su cargo o alguien que trabaja en su equipo, porque tal vez es mejor no decir a su cargo, sino que hace parte de un equipo, pues que tiene un conocimiento mucho más amplio y profundo. Entonces, decir que lidero a me parece un poquito incoherente, pero me parece interesante pensar en otras preposiciones, porque el liderar para es un poco un sentido de compromiso. Entonces me parece que yo me quedaría con liderar con, liderar para. Como para ir avanzando, como para ir comprendiendo un poco lo que sucede con las personas. Y hablando de liderarnos, de ese autoliderazgo, entonces, ¿cómo podemos liderarnos nosotros para poder tener la vida que queremos? ¿Qué hacemos entonces ahí, Juan Ricardo? Mira, Joa, que curiosamente tocas un tema sobre el cual estuve reflexionando en los últimos días, muy particularmente porque a mis manos llegó, antes de la Feria del Libro, un libro muy interesante de un argentino, neurofisiólogo, Martin Seligman. Él es un experto en temas neurológicos, temas del cerebro, y escribió un libro que se llama El poder de las palabras. Yo soy un próclive total, un fan definitivo
no solamente el poder de las palabras, sino de la importancia de reconocer el poder de las palabras. Yo, por supuesto, no discuto la fuerza que tiene la gestualidad, el papel que generan las condiciones que se pueden llegar a tener cuando se comunica uno. Pero en mi opinión hay una equivocada apreciación de que la palabra solo representa un porcentaje marginal de la dinámica comunicativa. Yo soy un convencido de que la palabra tiene no solamente poder, la palabra como palabra, no como gesto, no como lenguaje, que el lenguaje puede ser el lenguaje de los gestos, el lenguaje de la palabra, el lenguaje de la actitud. No, el lenguaje como palabra, un poder descomunal. Y lo que yo encuentro es que nosotros no sabemos conversar con nosotros mismos. No solemos conversar con nosotros mismos. Es tan particular que en las inquietudes que yo le planteo a las personas con las que interactúo, especialmente por supuesto a mis estudiantes, no he encontrado todavía una sola persona que no se sorprenda de escuchar su voz grabada. ¿Sí? Wow. Escuchan su voz grabada y la gente dice, ¿ese sí soy yo? ¿Sí? No se reconocen. Ni siquiera se reconocen, es decir, es un tema tan particular que uno efectivamente tiene que empezar a decir, ¿y ese sí soy yo? Y además uno utiliza unas tonalidades, uno empieza a descubrir si nosotros no nos conocemos. Y en ese sentido, creo que el afán o la preocupación por el liderazgo de uno mismo pasa por empezar a darnos la oportunidad de conocernos. Estamos más ávidos de conocer otro planeta, más ávidos de saber qué hay en las profundidades de los océanos, y no siempre nos preocupamos por saber qué hay en nuestro interior. Claro, la diferencia está en que para verse realmente internamente hay que cerrar los ojos, y en esa perspectiva lograr entender que tenemos que incluso que empezar a aceptarnos. Te mencionaba el libro de Sigman, porque tal vez el último capítulo de ese texto tiene una brillantez enorme, en tanto empieza a comentarle al lector, con quien conversa por supuesto, porque es un lenguaje muy cercano, es tan cercano que escrito por un argentino está escrito en lenguaje argentino, entonces uno tiene que hacer la traducción argentina a las palabras, las acentúa en argentino, y lo que uno se da cuenta ahí es que nosotros nos damos muy duro. No nos gusta aceptarnos, nos cuesta trabajo aceptarnos. Y entonces no conversamos con nosotros con genuinidad. Es un tema curioso porque pareciera que entre más cercanos somos, más lejanos, mejor dispuestos estamos a la conversación. Sigman hace una mención muy curiosa, dice que uno debería tratar a los hijos como trata a los sobrinos, porque uno es cariñoso, orientador y guía de los sobrinos, pero calmado. Uno no insulta a un sobrino, no. Pero pensemos qué hacemos con los hijos. Y en muchas ocasiones los regañamos de tal forma que no nos lo permitiríamos con un sobrino. Así es. Y perdemos delicadeza, cercanía, amorosidad, por llamarlo de alguna manera. Y con nosotros sí que ni se diga. Nosotros vivimos despotricando de nosotros mismos, pero ¿cómo fui yo tan idiota? ¿Pero qué fue lo que me pasó? Y cosas de ese estilo. Entonces creo que tenemos que empezar a aprender. Y creo que por ahí empieza todo. Qué complejo, ¿no? Porque siempre estamos buscando como al exterior, ¿no? Como que la culpa de todo o las respuestas están afuera, pero las respuestas siempre han estado adentro, las respuestas siempre han estado en nosotros. Sí. Nosotros conocemos las respuestas, sabemos hacia dónde vamos, preguntas como mi propósito y lo buscamos afuera cuando todo está adentro, ¿no, Ricardo? Sí, está adentro, sin embargo no estaría tan seguro que lo sepamos. Okay. Creo que el tema radica en que nosotros vivimos en un mundo hacia el exterior. Pues porque nos relacionamos con los elementos que están en el exterior. Dependemos de la comida que está en el exterior. Para bañarnos tenemos que utilizar un agua que está en el exterior. Tenemos que ir a conseguir un jabón para bañarnos que está en el exterior. Y eso nos acostumbra a nosotros un poco a que nuestra manera de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos está intermediado por una exterioridad, por algo que está por fuera de nosotros. Y eso nos hace que nos perdamos un poco en esa sintonía con nosotros mismos. Con un elemento a lo que se le suma un hecho que es contundente y que tal vez es uno de los elementos que es necesario casi en los primeros pasos descifrar, ¿sí? Y es, yo te voy a hacer una pregunta. Para ti, ¿cuál es tu principal miedo? ¿A qué es lo que más le tienes temor tú? Miedo, siendo mamá, a perder a mi hija. A perder a tu hija. Digamos el tema que tiene que ver con la muerte. Pero eso es un temor en relación con ella. Pero tú, como yo, ¿cuál es tu principal temor? Miedo a no ser una buena mamá. A no ser una buena mamá. Quedémonos en eso.
a no ser una buena mamá. Y creo que a todos nos pasa. Que curiosamente, tengo que hacer una observación que seguramente va a generar una sorpresa y que de pronto tenemos la oportunidad de mejorarla en la comprensión. No es lo mismo querer ser un buen padre, una buena madre y amar a nuestros hijos. No es lo mismo. Okay. A veces lo olvidamos y pensamos que todo lo que hacemos lo hacemos por los hijos. Madrugamos por los hijos, llegamos tarde por los hijos, dejamos de comprarnos cosas por los hijos, a ellos sí, a nosotros no. Y eso no necesariamente es una actitud amorosa con los hijos. Es particular, pero es absolutamente categórico. Y tiene que ver un poco con que nosotros, fíjate que lo que acabas de decir, ¿no? Yo quiero ser una buena mamá. Sí, un buen ejemplo. Pero quiero ser una buena mamá, es que quieres, en cierta forma, y un trasfondo de ser reconocido como buen papá o como buena mamá. Así es. ¿Sí? No es lo mismo querer ser reconocido como un buen papá o una buena mamá y ser un buen papá o ser una buena mamá, no es lo mismo. Y nos pasa lo mismo a nosotros. Nosotros agotamos buena parte de nuestra energía y eso no es solamente algo nuestro, es algo que hace parte de nuestra estructura y naturaleza viva, de nuestra naturaleza animal, ser reconocidos. En el reconocimiento de los demás, en cierta forma, se cifra mi sobrevivencia. Y eso es lo que hace que en principio los seres humanos seamos tan fácil para entercarnos. Nosotros nos entercamos fácilmente porque sentimos que si no tenemos la razón, pues vamos a perder el apoyo de la gente. Por eso en muchas ocasiones, para muchos líderes y para muchos gerentes, el paso más difícil, el más retador, es aceptar que no siempre va a tener la razón. Y que si él quiere enriquecerse con el equipo que tiene a su lado, con el equipo que ha formado, que ha construido, pues lo que tiene que permitirse es entender que su relación con ellos no depende de un reconocimiento basado en que siempre tenga la razón, sino basado en una dimensión distinta, en una dimensión en la que, por el contrario, lo que él hace es enriquecer la vida de los demás, involucrándose en unas reflexiones de las cuales los hace partícipes, los involucra, construye con ellos, ¿sí? En lugar de, como digo yo, tener una gerencia participativa. La gerencia participativa que dice, les participo que tomé esta decisión. Pues eso no es una gerencia participativa. Eso es una gerencia vestida de participación, pero realmente impositiva. Y eso hace que no sea tan sencillo. Entonces, en esa perspectiva, creo que el tema radica un poco en esa condición del afán por tener la razón. ¿Qué es lo que nos impide, en general, desarrollar una buena parte de la dinámica de lo que exige el mundo y lo que el líder está llamado a hacer? Para poner un ejemplo, en el caso del colombiano, muy particular. No es fácil encontrar colombianos que deleguen fácil. No somos buenos delegadores. No lo somos. Y no somos buenos delegadores porque creemos que el que mejor hace las cosas soy yo. Pero por Dios, somos nosotros. Y eso hace que entonces tengamos una dificultad para delegar, ¿sí? Sin entender que hacer bien las cosas no solamente no es algo que yo tenga la propiedad sobre hacer eso bien, sino que hay diferentes formas de hacer bien algo. La mía, nadie discute que pueda ser muy satisfactoria y buena, pero la de otros también puede ser igualmente buena, así sea distinta. Ese reconocimiento de la diferencia es algo que no se nos da tan fácil. Que todavía no lo comprendemos. Y cuando hablas de eso, Juan Ricardo, desde tu perspectiva, ¿cuál sería entonces la fórmula? No sé si la hay, o qué debemos hacer para empezar a disfrutar lo que hacemos, para empezar a disfrutar nuestro trabajo. Lo primero, aceptarnos. Eso es lo primero. Si no te aceptas, es muy difícil que yo vaya a tener una complacencia personal y una relación con los demás que tenga el principio de la igualdad, porque tal vez la esencia de la relación con los demás es un principio curiosamente sencillo, pero no tan fácil en la práctica, y es reconocernos a todos, indistintamente, como iguales en la diferencia. Entonces, cuando tú te reconoces con los demás igual en la diferencia, pues tú empiezas a entender que tiene todo el sentido enriquecerse conociendo al otro, no solamente mostrándote, no solamente buscando aceptación, sino realmente reconociéndose. Entonces creo que el primer punto está en ese. El segundo, y creo que eso ha mejorado, tengo que hacer la salvedad que eso ha mejorado, ya cada vez se escucha menos y espero que pronto jamás se vuelva a escuchar. Aquella condición
que cuando una persona en las diferentes familias, y eso era realmente independiente del estrato, decía que iba a estudiar algo, y de pronto se le ocurría decirle al papá que iba a estudiar filosofía, y el padre le decía, mi hijo, pero estudia algo que sirva. ¿Sí? Sí. Estudia algo que sirva, porque usted piensa que yo lo voy a mantener toda la vida. Esa concepción de que hay cosas que uno debe estudiar para que sirvan, creo que es una apreciación utilitarista, absurda y castradora. Y tengo experiencias de todo tipo y en todos los ámbitos, de personas que se dedicaron a cosas que uno diría, pero por Dios, ¿esto qué es? tú a eso no. Y no, han tenido, en la terminología seguramente de muchas personas del pasado no habrían tenido éxito, pero en su concepción real, que tal vez, curiosamente, es donde más se marca la diferencia entre las nuevas generaciones y las viejas generaciones. El concepto sobre el éxito no es el mismo. Nosotros considerábamos que el éxito era casa, carro y beca para todos los hijos, proveído por mí. Yo soy el proveedor de eso. Yo ya fui exitoso, tengo una empresa. Los jóvenes no piensan así, los jóvenes piensan de otra forma. Y no quiero decir que no les interese, porque tal vez es un erróneo pensar que a un joven no le interesa Casa, carro, tener una beca. casa, tener un... Sí, lo que pasa es que cuando hacen el balance, prefieren tener algo más retador, algo que les genere una posibilidad de conocer más, que simplemente en ese momento agobiarse para tratar de tener una casa. Sí, esa es un poco como la gran diferencia. Y con respecto al relacionamiento, Juan Ricardo, ahora que vemos estos chat GPT y que contábamos hace poco y leía que ya escriben libros, tú entras y el chat GPT ya tiene libros publicados y no hay autores y una cantidad de cosas, y ahora como para que sea todo más fácil, ahora seguramente no sé dónde nos llevará él. Haz la tesis para presentarle mañana a Juan Ricardo. Bueno, ¿Cuál es el reto ahí con la docencia? Yo te digo a estos ti, chats? yo te quiero decir lo siguiente, pues todos los docentes, pues imagino que algunos más que otros, ¿no? Vivimos haciéndole seguimiento a eso. Un poco en el tema de que pues uno no quisiera que los trabajos que le entregan a los estudiantes sean plagios. Así es. Eso parece ser normal, ¿no? Pero al mismo tiempo tengo que reconocer que, habiéndome también inclinado, interesado por esos temas muy desde el momento en que empezaron a surgir, y habiendo utilizado la aplicación y haberla escudriñado y un poco brujeado, tengo que reconocer algo que no sé si es una apreciación tan personal y como tan sesgada ya en el interior que de pronto puedes estarla, y es, he visto textos escritos por chat GPT, no pocos, he pedido que los hagan, he pedido a estudiantes que me los hagan así. Okay. He pedido a estudiantes que le digo, miren, vamos a hacer una cosa, usted lo hace por ChatGPT y usted se compromete conmigo que lo va a hacer usted, ¿sí? Y aspiro que hayan cumplido. He construido con ellos una relación que no tengo por qué pensar que no lo van a cumplir. Y sigo sintiendo, pues, insisto que puede ser una apreciación, pues eminentemente subjetiva, lo es, porque es mía. Y esos textos no tienen alma. Y eso se percibe. Son profesionales. Un texto hecho por un chat GPT no tiene alma. Okay. Son buenos textos. En general son coherentes, están estructurados, tienen incluso una enorme ventaja. Normalmente no cometen errores de ortografía. No, pero, entonces una tarea menos. Sí, una tarea menos para revisar. Pero no tienen alma. Esa capacidad humana de hacer vinculaciones inesperadas no la tiene. Esa condición curiosa y particular de encontrar en personajes ciertas circunstancias reveladoras, únicas y captables solamente desde la intuición, no lo he percibido. No sé si eso se llega a sofisticar a tal grado que eso también se adquiera. También tenga el alma ahí incluido. No lo sé. Me temo que no. Yo creo que no. Mejor, voy a decirlo como yo lo siento. No es que me tema que no, sino por el contrario, me alegro que no. Que no pase, por favor. Bien complejo este tema y muy retante entender que antes estábamos como regidos por muchas creencias, por paradigmas, como que lográbamos entender qué pensabas un poco tú, qué piensa él un poco, y ahora ya no es tan claro, Juan Ricardo, ahora no es tan claro entender qué piensas tú o qué piensa el amigo, o cómo leer, como esa intuición que teníamos un poco, que hacemos ahora para no perdernos. Yo siento que los valores son
un proceso en permanente construcción. Las características de la profesión a la que me digo, que es un poco la docencia, hace que yo viva pues indagando muchas cosas, escudriñando, revisando, investigando, y uno se da sin gran complicación cuenta de que aún en un mundo normal, en un mundo en el que tenemos tal cual están las tradiciones como las hemos conocido desde hace muchísimos años, los valores no son uniformes en todas las culturas. Hay culturas para las cuales hay ciertos valores que están por encima de otros. Para mencionar un ejemplo, pues muchos de nosotros, incluso por concepción judio-cristiana, asumiríamos que uno de los principales valores que tenemos es la vida. Pues sí, es tan valiosa que consideramos que no somos dueños de ella. Quienes se oponen a la eutanasia, quienes se oponen a esto, es que consideran que la vida no es de uno, es de Dios, o de un ser supremo, sobrenatural. Respeto profundamente todas las creencias, pero quienes piensan así consideran que ese es el valor primo. ¿Sí? Y entonces es tan valioso eso que no hay posibilidad de enajenarla, es decir, es necesario tenerla y asumir lo que sea, así sea el más horrendo de los sufrimientos producto de una enfermedad. No, eso está en manos de Dios, permita que Dios actúe, y quien crea así, digno pensar así, y está en su total derecho. Pero hay otras culturas para las cuales eso no es así. Culturas, por ejemplo, como algunas culturas orientales, para los japoneses, en esa concepción del honor. Vivir sin honor es mejor no vivir, ¿sí? Y tienen esa condición, y lo miran en una forma diferente, porque consideran que en la honra, el valor de su palabra es tan particular que eso resulta siendo más importante que incluso el vivir. O sea, no ven en la vida con una condición como nosotros la vemos. Incluso eso produce cosas tan particulares como esta, que generan hasta reflexiones seguramente, y quienes nos van a escuchar van a decir abiertamente polémicas. Todos nosotros, en este mundo en el que vivimos aquí, en este país como en el que estamos viviendo y al que debemos responsabilizarnos por él, asumimos que uno de los grandes problemas es la corrupción. Y asumimos que uno de los grandes problemas de Colombia es la corrupción, y que uno de los orígenes de la corrupción es el clientelismo. ¿Sí? Yo siempre me pregunto agudamente, haciendo un balance histórico, etnográfico, de revisión de culturas, si eso es tan así, imperativamente, como que siempre que hay clientela hay corrupción, y no necesariamente lo es. Para mencionarte un ejemplo, yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes partes y en algunas ocasiones, en un par de oportunidades en Japón por un tiempo, pues no muy largo, pero significativo como para poder entrar en contacto con esa cultura. Y una de las cosas que me llama la atención de esas culturas es que son culturas bastante clientelistas, bastante, es decir, allá hay mucha clientela, allá hay mucha recomendación, a las personas se les recomienda. Y sobra decir que uno recomienda a los conocidos, porque uno cómo va a recomendar a alguien que no conoce, pues uno recomienda a un conocido. Pero ¿dónde está la gran diferencia? ¿Dónde está la gran diferencia entre el clientelismo, llamémoslo así, oriental o japonés, y el clientelismo nuestro? Que un japonés recomienda a alguien que conoce, es obvio, si no, ¿cómo lo va a recomendar si no lo conoce? Pero lo recomienda por idóneo. Es decir, él tiene en la mente que si le están pidiendo a alguien que sepa algo, él busca a la persona que más sabe de eso para recomendarla, no porque sea amigo de él, ¿sí? O sea que lo que nos perjudica a nosotros, lo que nos tiene, en la condición que nos tiene, no necesariamente es el clientelismo, sino el amiguismo malentendido. Eso de que yo privilegio el favor y el amiguismo. No, hasta el favor podría ser útil. Vuelvo y digo, si está legítimo, si no viola la ley, si no se rompe la norma, si no se abusa de nadie, pues no tendría uno por qué pensar que es algo necesariamente negativo. Si yo tengo una persona que conozco, que sé que es una persona altamente capaz, para mencionarte un ejemplo, como mecánico, ¿por qué no lo puedo recomendar? Si sé que es el mejor mecánico, ¿sí? ¿Por qué tengo que abstraerme o decir, no lo voy a hacer? Pues yo lo recomiendo. Lo que pasa es que no lo recomiendo por amigo. Lo recomiendo porque es, y siento, y sé, y he podido verificar que es un excelente ingeniero, un excelente mecánico. Ahí todo funciona. Pero en muchas ocasiones ocultamos ciertas cosas que nos dificultan un poco comprender que el papel nuevamente está en nosotros. ¿Qué es lo que sucede con un oriental? Si una persona recomendó a alguien como algo idóneo para eso, y esa persona falla, yo me siento responsable. Yo no sé, que es problema de él. Yo, al fin y al cabo, si usted lo recibió, usted tiene que haber hecho las pruebas. Si usted no las hizo, usted verá qué pasó con él. No. Si yo realmente lo recomendé, es un sentido de responsabilidad con uno
diferente. Creo que en ese sentido tenemos que crecer realmente como humanidad bastante. Juan Ricardo, acá nos quedaríamos toda la tarde, yo feliz acá de escucharte y de lo que aprendí, sé que los que nos están escuchando y viendo quisieran hacerte un montón de preguntas ya para ir cerrando, y antes de pasar a nuestras preguntas que acostumbramos a hacerle a nuestros invitados, son las preguntas rápidas, de respuesta sí o no y de respuesta sin pensar. Pero antes, incluso sin pensar. Sin pensar. Entonces, para pasar a esas preguntas que son muy rápidas, algo que nos quisieras dejar hoy, algún mensaje que nos quisieras transmitir hoy, que puedas utilizar este espacio para llegar a más personas. Como le hemos dicho antes, nuestro objetivo en el aula es impactar así una sola persona a la que podamos llegar y poderle cambiar su día, y que con estos espacios y con estos mensajes podamos ir construyendo lo que queremos construir. ¿Qué le podrías decir hoy a los que nos escuchan y a los que nos ven? Mira, yo realmente siento que si quisiera compartir algo, sería una invitación a que reconociéramos que el ser humano sigue evolucionando. ¿Sí? Así es. Que cuando surgieron los primeros Homo sapiens, no se suspendió la evolución. Y siempre he creído que la evolución del ser humano es avanzar hacia la conquista de una más plena humanidad. Incluso en las diferencias que existen, en la lucha que existe por superar la segregación de las mujeres, de las culturas de color, está detrás realmente un sentido de asumirnos como humanos realmente. No debería ni siquiera tener la necesidad de levantarse el cuestionamiento sobre que una persona es de un color o de otro. Simplemente somos humanos y que ahí nos unamos. Pero eso tiene una implicación. La implicación que tiene es que nosotros hemos sido formados y educados, sobre todo nuestra cultura, muy basada en esencia en los principios planteados por los griegos, en el reconocimiento del individuo, el valor de la persona, que por supuesto hay que mantenerlos, con una visión, yo diría que bastante egocéntrica. Y siento que la evolución de la humanidad va a un crecimiento paulatino, incremental y progresivo de nuestros niveles de conciencia. Okay. Frente a la pregunta si debemos erradicar el egocentrismo, contesto que no. Debemos dejar de ser tan egocéntricos o exclusivamente egocéntricos. ¿Por qué? Porque en últimas también tenemos que protegernos, y una persona que tiene un amor sobre sí mismo no extremo, pues evidentemente se cuida, y debemos aprender a cuidarnos y a educar a nuestros hijos para que ellos se cuiden. Y alguien podría calificar eso como egocéntrico. Pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es el sociocéntrico. Cuando yo me siento parte de un equipo. Hemos logrado eso, por supuesto, y hoy entonces nos sentimos parte de un partido político, de una cultura, de un país, de un equipo de fútbol, ¿sí? Pero entonces el grupo mío es aquellas personas que yo siento, piensan como yo, quieren como yo, anhelan como yo. Y ahí está demasiado estrecho el mundo sociocéntrico. Ya. Es indispensable hacer que eso se acreciente. Que no obstante que reconozco que me puede gustar un equipo, Santa Fe o Millonarios, pues tenemos que llegar al estadio a divertirnos y compartir realmente la dimensión del juego como algo que enaltece a los dos, haya perdido o haya ganado quien haya ganado. Tenemos que lograr ese nivel sociocéntrico que es aún mayor. Y lo mismo sucedería entre las naciones y entre los partidos políticos y en las visiones filosóficas. Entender que pensar distinto no es excluir al otro, sino ver cómo me enriquezco a partir de lo que yo entiendo del otro. Y eso, darle espacio para que adquiramos una condición un poco mundocéntrica. Es decir, me preocupo por el planeta. Ya no soy indiferente frente a arrojar las cosas a la calle o no arrojarlas. En el cuidado es asombroso. Por lo menos a mí me da escalofrío llegar a restaurantes de estos de fast food y ver la cantidad de desperdicio alimenticio que se presenta. Es decir, la gente deja toneladas de comida. ¿Por qué no pensar que pida lo que se puede consumir porque está privando a otros de un consumo? ¿Sí? Así es. Y eso es un poco ya una concepción un poco mayor. Bueno, y de pronto, con algún tiempo, en algunas décadas o centurias, podremos ser cosmocéntricos. Entender que en últimas también el universo es algo en lo que estamos presentes y estamos representados en él. Bueno, Juan Ricardo, gracias por ese mensaje y esperamos que
logremos en unos años, 100 años, Juan Ricardo, cuando nos estén viendo, cuando te estén escuchando, entender un poco qué pasó o no pasó. Quienes me escuchen, porque en ese entonces no creo que vaya a poder yo escucharlo. Los que te escuchen o... Quienes nos escuchen, porque creo que ni tú ni yo estaremos. No, creo que no. Pero encuentren este material, encuentren estos audios y encuentren de lo que se hablaba 100 años antes y se pueda tener una idea de cómo éramos. Vamos a pasar entonces, Juan Ricardo, después de ese mensaje tan lindo, nos vamos a algo un poco más ligero y de respuesta así como muy rápida. Muy bien. Bien preparado. A ver cómo nos va. ¿Bailar o cantar? Bailar. ¿Qué te hace cocinar? El deseo de agradar a las personas a quienes me gusta compartirle lo que preparo. ¿Sala de cine o Netflix en la casa? Una sala de cine en la casa donde pueda ver Netflix. Muy bien. ¿Qué te hace sentir feliz? La alegría de mis hijos. ¿Qué es lo más arriesgado que has hecho hasta hoy en tu vida? Irme para Rusia. ¿Hay algún libro favorito que tengas en este momento que nos recomiendes? Muchos. Muchísimo. Yo mencionaría uno que para mí es una guía permanente, que es El Principito, siempre lo recomiendo. Siempre he estado presente en muchas cosas, lo conocí viejo. Bueno, no viejo, 24 años tenía tampoco, pero lo he leído ya adelante. Niño. No de niño, sí. Ese libro. Y curiosamente recomendaría unos cuentos de Oscar Wilde que están en la base de un concepto que hoy en día desarrollo y busco construir, que es el gigante egoísta, que es una serie de cuentos sobre un concepto del egoísmo inteligente. Y me parece un concepto profundísimo. ¿Hamburguesa o pizza? Hamburguesa. Bueno, y frente a estas últimas preguntas, Juan Ricardo, lo primero que pienses a la palabra que yo mencione. Eso quiere decir, no se ponga a extenderme la respuesta, ya entendí. Sí, aquí. Lo que pienses. Bueno, ser docente. Plenitud. Tecnología. Oportunidad. La vida. Gozo. Familia. Sentido. Innovar. Respuesta. El futuro. Incierto. Juan Ricardo, mil gracias. Muy bien en esas preguntas. Muy bien, estuvieron bien en temas de tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es muy valioso para nosotros tenerte acá. O sea, le genera un valor a esto que hacemos enorme. Gracias por aceptar la invitación. Comprometido a volver, Juan Ricardo. Yo siempre he dicho, Andrés, a estar cuando me inviten siempre, vengo. siempre a estar aquí al aula. Y bueno, pues a todos los que estuvieron hoy escuchándonos, inviten a más personas a que escuchen la entrevista de hoy con Juan Ricardo Morales. Y bueno, gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos en otro episodio del aula. Chao.